Sean bienvenidos a este nuevo video. Vamos a ver cómo estampar estos termos Yetis usando vinil adhesivo. Y ahora sí, vamos con el video. Lo primero que hacemos es recortar el vinil a la medida requerida. Lo siguiente es ajustar el vinil en el tapete de corte. Para ello, tenemos que fijarnos en el programa en donde estamos colocando nuestro diseño, para que así al momento de fijar el material en el tapete de corte coincida con lo que tenemos en la pantalla. Así que lo fijamos muy bien. Y como mi tapete está desgastado, pues procedo a colocarle cinta térmica en las esquinas y en algunos lados donde probablemente se pueda levantar, para que no haya ningún problema al momento de que el plotter vaya a cortar. Ya ajustado el material en el tapete, procederemos a introducirlo en el plotter. Para ello nos fijamos muy bien de una línea que trae a un costado, que es la línea guía, para que podamos meter de manera correcta el tapete en el plotter. Ahora procederemos a mandar a corte. Y para ello yo uso las siguientes configuraciones. En cuchilla le doy el número 4, en presión le doy 18, en pases le doy 1 y en velocidad, en este caso, usé 6. Con esos parámetros mi cuchilla corta perfectamente, ya que está algo desgastada. Si su cuchilla es más nueva o es nueva completamente, pueden usar los parámetros que trae por defecto la máquina. Pero si su cuchilla está desgastada, ustedes tendrán que verificar con qué parámetros corta bien su material. Para ello, este plotter y el programa que usa trae una opción que se llama prueba, la cual simplemente te corta un cuadro del material, un cuadrito muy pequeño, con el cual puedes verificar si tu material está cortando perfectamente. Y así ya no desperdicias mucho material. Lo siguiente que hacemos es verificar si el plotter cortó de manera correcta. Para ello, sin sacar el tapete del plotter, levantamos una parte del material y verificamos, ya que de no ser así, tendríamos que mandar nuevamente a corte. Pero en este caso, el plotter cortó de manera correcta. Ahora procederemos a depilar o retirar el vinil que no usaremos. Para este material deben tener mucho cuidado al momento de depilar, ya que como estamos trabajando con vinil adhesivo, su pegamento es fuerte y al momento de estar depilando, si no lo hacemos bien, la parte de su pegamento se puede adherir a alguna parte de nuestro diseño y eso puede ocasionar un problema porque al pegarse es muy difícil poder despegarlo. Así que hay que hacerlo con mucho cuidado para no dañar nuestro estampado. Como este material es blanco y el protector también es blanco, no se aprecia muy bien el diseño, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Lo siguiente que hacemos es usar el papel transportador o como se le conoce papel transfer para transferir el vinil adhesivo a este material, ya que este tipo de estampado se tiene que realizar de esta manera. También otra opción para hacer este paso o este procedimiento es usar la cinta de papel o la cinta de pintor, me parece que se le conoce, o también pueden usar contact, ya que pues también sirve para lo mismo. Pero pues este tipo de papel es especial para este tipo de técnica. Una vez ajustado el papel transportador al material, lo que hacemos es usar una pleca de plástico para poder adherir el material de mejor manera al papel transportador, ya que en ocasiones, si no lo hacemos de manera correcta, parte del diseño se sigue quedando en el papel protector que trae el vinil adhesivo. Por eso, usando esta herramienta, podemos hacer que se adhiera mejor al papel transportador y así nos facilite el trabajo. Ahora recortamos el material a la medida para que procedamos a estamparlo. Ahora procederemos a pegar nuestro diseño en el termo. Para ello lo centramos bien o podemos ayudarnos de algún material o de alguna herramienta para acomodar mejor el termo. Y procedemos a pegar nuestro diseño al termo. Para ello yo lo hago de esta forma.
despego una parte del protector del vinil y lo voy pegando poco a poco para que me permita centrarlo de mejor manera. Una vez que ya lo centre, procedo a pegar parte por parte para que no se creen arrugas y el diseño pueda estamparse de mejor manera. Una vez que ya está pegado correctamente, procedemos a aplicarle la pleca de plástico. O podemos hacerlo con el dedo, podemos hacer presión para que el material se adhiera de mejor manera. Esto hay que hacerlo de esta manera para que pues el material quede perfecto. Y ahora procederemos a retirar el papel transportador. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque en ocasiones no aplicamos suficiente presión para que el material se adhiera de manera correcta y si lo despegamos muy rápido podemos levantar una parte del diseño. Así que lo hacemos con cuidado y si se levanta tantito hacemos presión, ya sea con el dedo o con la pleca de plástico, para que el material se adhiera muy bien. Cuando retiremos el papel transportador, hacemos presión con los dedos o también podemos hacerlo con un trapo. Esto con el fin de que el vinil se adhiera de mejor manera. Y si en este caso, como es en el mío, me quedó un pequeño detalle en una letra, simplemente lo retiramos. Hay que usar una herramienta, en este caso uso una herramienta con una punta fina para poderlo despegar sin dañar el estampado. Hacemos presión y es así como queda nuestro diseño estampado. Pero para que el vinil sea más duradero, hacemos lo siguiente. Y como último paso, vamos a usar una pistola de calor. Si no cuentan con una, pueden usar una secadora de pelo. Y lo que haremos será calentar el vinil. Esto lo hacemos para que el vinil se ablande un poco y el pegamento se active aún más. Y de esta forma podemos hacer presión para que el vinil se adhiera mucho más fuerte al material. En este caso se adhiera mejor al termo. Y de esta manera va a ser mucho más duradero nuestro estampado. Así que después de calentar, con un trapo hacemos presión simplemente. No lo movemos de un lado a otro, sino simplemente hacemos presión. No muy fuerte, sino lo suficiente para que el vinil se adhiera. Al hacer esto, van a notar que el vinil toma una textura dependiendo del material en la que se vaya a estampar. Esto nos indica que el vinil se adhiere aún más al material. En este caso se adhiere mejor al termo. Y volvemos a calentar nuevamente. Esto hay que hacerlo porque lo estamos haciendo parte por parte. Porque después el vinil se enfría y otra vez su pegamento se vuelve como a endurecer. Así que calentamos parte por parte, aplicamos presión hasta que lo hagamos en todo el diseño. Procuren no pasarle mucho tiempo el calor porque este material, como suele ablandarse, puede encogerse o deformarse. Así que aplicamos tantito calor, después hacemos presión para que se adhiera de mejor manera. Y este es el resultado final. Si llegaste al final de este video y te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like y actives la campanita. Así no te pierdes ninguno de mis videos. Si tienes alguna duda, pregunta, queja o comentario, déjamelo saber aquí en la caja de comentarios, que con gusto te estaré respondiendo y sobre todo tomando en cuenta. Así que nos vemos en un próximo video.